Cambiamos de tema. La Convención Constituyente contará con un plazo de un año para redactar la nueva Carta Magna, la que deberá ser sometida a un plebiscito de salida para su eventual puesta en marcha. Seguimos conociendo las principales propuestas de quienes tendrán esta misión. Hoy nos acompaña Bernardo Fontaine, economista y convencional constituyente electo por el Distrito 11. Bernardo, muchas gracias y primero que todo felicitaciones por este cargo, esta elección en la Convención. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nicolás. Aquí estamos partiendo con mucho entusiasmo este tremendo desafío. Tremendo desafío y el trabajo que se va a llegar adelante, Bernardo. Y con el paso de los días, también con la gente que va conociendo quiénes van a ser sus constituyentes, con declaraciones y de alguna manera también discusiones que se van a tener. ¿Cómo proyectas tú lo que va a ser el trabajo que vas a presenciar en primera persona ahí en la Convención? Mira, yo creo que lo que ocurrió al final de la elección es que la Convención va a ser un mosaico muy distinto, ¿no? De gente distinta, con pensamientos distintos, con una enorme variedad de intereses. Eso, por un lado, es bueno porque hace más representativa la futura constitución de lo que es el país, pero obviamente en la práctica hace más complejo llegar a acuerdos, va a requerir mucho más diálogo y mucho más conversación. A mí me parece que lo fundamental es que todos los constituyentes tenemos que ir, no para hacer la constitución que nos gustaría, tenemos que dejar en el closet cualquier ideología y tenemos que hacer una constitución para los chilenos. Y eso va a exigir generosidad y exigir comprensión, diálogo, entendimiento y tener perfectamente claro que la constitución son las reglas generales, son los cimientos, son las normas de arbitraje al final para jugar el partido. El partido que quiera jugar, aquel que tenga una idea política, va a estar en las elecciones de presidente, de congreso, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que no hay que dejar que la ideología ciegue a los constituyentes y nos deje con una constitución coja. Hay un punto que siempre se ha hablado sobre la Convención Constitucional y el trabajo bajo la nueva Constitución, Bernardo, que es el manejar de la mejor forma las expectativas. Se juega muchísimo en esta Convención Constitucional, pero algunos dicen, ojo, no va a solucionar todos los problemas. ¿Cómo también eso tiene que estar inmerso ya en el trabajo concreto de lo que va a ser esta instancia? Bueno, yo creo que eso es fundamental y va a ser labor no solo de la Convención Constituyente, sino también de los centros académicos, de los medios de comunicación, de las universidades, etcétera, porque al final tenemos que entender que la Constitución son los cimientos, no es la casa de todo, son los cimientos, ¿no? Son las normas generales, los principios sobre los cuales basamos el Estado y la sociedad. Por supuesto, si los cimientos son malos, la casa se cae, pero tampoco los cimientos permiten vivir, nadie vive en los cimientos, ¿no? Entonces, resulta que después hay que construir la casa con las elecciones, con lo que hagan los gobiernos, lo que hagan los privados, lo que hagan las instituciones y los ciudadanos. De manera que hay que comprender que aquí vamos a fijar principios generales, que son los que nos reúnen a todos y nos inspiran, y después, y ese principio va a ser, por ejemplo, una garantía mucho más expresa y concreta de salud, por ejemplo. Pero resulta que después, digamos, la ejecución de eso, cómo se va a proveer eso, y en qué medida y con qué recursos y cómo en el tiempo va a ir mejorando en la medida que Chile siga creciendo económicamente y tenga más recursos, eso es función de las leyes, de lo que hagan los gobiernos, de lo que haga el Ministerio de Salud, el sistema de salud, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, quiero ir un poco a lo que fueron también tus propuestas durante todo este proceso de campaña para llegar a la Convención Constitucional. A tu juicio, ¿cuáles son los puntos claves que debe tener la Constitución y que tienen que ser conversados en este variopinto escenario, en esta diversidad que se da a nivel de sus miembros? Mira, yo creo que la columna vertebral de la Constitución tiene que ser entregar más poder de decisión, más libertad a los ciudadanos y ponerle más límites de responsabilidad a los políticos. Al final, la Constitución es, en resumen, son las reglas del juego que le ponemos los ciudadanos a los políticos. Se las ponemos al Estado, pero al final el Estado lo administran los políticos, ¿verdad? Y por eso yo creo que yo simpatizo con la idea que se hayan elegido tantos independientes. Yo soy independiente, fui en la lista de Chile Vamos, pero no soy militante de ningún partido. Y creo que eso encaja mucho con esto, ¿no? Con que somos los ciudadanos que tenemos que ponerle las reglas del juego a los futbolistas, por ejemplificar, que van a jugar el partido, que son los políticos. Digamos las instituciones del Estado y quienes conforman estas instituciones del Estado. Exacto.
exacto. Ahora, en temas concretos, bueno, yo creo que hay que buscar derechos sociales más potentes, pero que mantengan e incrementen el derecho a elegir. Yo creo que los políticos no pueden obligarnos, el Estado no puede obligarnos a un mal servicio privado o un mal servicio público. De manera que tenemos que tener derechos sociales que nos den más seguridad, pero donde cada uno de nosotros pueda elegir un servicio privado, público, mixto, una fundación, lo que sea, ¿cierto? Y el Estado tiene que financiar a los que no tienen ingresos suficientes para elegir por sí mismos. Ahora, ¿hasta qué punto tiene que llegar el Estado? Y esa es una discusión que viene de antes, ¿ah? Desde la subsidiariedad, desde el Estado benefactor. ¿Cuál es tu punto de vista y cómo debería plasmarse y cambiar un Estado que se le exige mucho, que tiene muchas deficiencias, pero que obviamente va a depender de en qué concepto lo situemos, digamos? Bueno, yo creo que eso hay que tener cuidado, porque hay cierta tendencia a ponerle etiqueta a la Constitución, ¿no es cierto? Que es subsidiario, que es solidario, que de derecho. Bueno, es todo eso, ¿no es cierto? O sea, yo creo que no es bueno ponerle una etiqueta al Estado, porque entonces tiene que ponerle un democrático, con libertad. Digamos que una cosa no quita la otra, una serie de otras cosas, ¿no es cierto? Claro, exacto. Ya. Entonces yo creo que sí lo importante es centrarse que la gran demanda de los chilenos, ¿no es cierto? Está vinculado a los derechos sociales. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Creo que hay que mantener y profundizar la libertad de emprender y de trabajar, que el Estado esté obligado a impulsar la competencia, que hoy día no lo está obligado a perseguir a los que se coluden, pero no a impulsar la competencia, y hay, a través de ley, a través de su acción como comprador de servicios y productos, y que también garantice la propiedad privada, porque es de sentido común que todos seamos dueños de nuestro esfuerzo, es parte de los derechos humanos, es parte de la dignidad de las personas. Por supuesto que el Estado siempre puede expropiar, pero si expropia tiene que pagar el valor de mercado de la vivienda, por ejemplo, que tuvo que expropiar para que pasara un metro. Entonces, creo que son cosas bien importantes. Y después está el tema de la organización política, ¿no es cierto? O sea, al final tenemos un problema de que el sistema político no está funcionando bien. La elección recién del fin de semana pasado muestra precisamente un enorme desprestigio de los partidos políticos y de los políticos tradicionales. ¿Y qué hay detrás de eso? Detrás de eso yo creo que tenemos que mejorar el sistema electoral en primer lugar. El sistema electoral significa elegir diputados, senadores, incluso constituyentes, con bajísimas votaciones, y distorsiona entonces la verdadera voluntad democrática que está manifestada Leonardo, en el voto. Y en ese sistema electoral, porque puede estar contemplado también en esta Constitución el voto obligatorio, por ejemplo, que cada elección vuelve la discusión y empieza a tomar una mirada bastante más crítica con respecto a lo que ha sido el sistema voluntario. ¿Hay que, por ejemplo, en este punto en particular, volver al voto obligatorio, crees tú? Yo creo que sí. Yo era partidario del voto voluntario, pero me he dado cuenta que, primero, una sociedad requiere derechos y también deberes, ¿no es cierto? Y el deber de votar debería ser un deber fundamental. Y más importante que eso, el voto voluntario tiende a favorecer a los extremos. Y lo que necesitamos es al revés, necesitamos acuerdos, necesitamos consenso, necesitamos que las cosas pasen, que el Estado funcione, y para eso tiene que haber acuerdos. ¿Y por qué el voto voluntario tiende a los extremos? Porque en el fondo aquel candidato que tiene una posición muy radical logra un grupo de fanáticos que se levanta temprano ese domingo a votar. Un candidato que tiene una visión más moderada, más de país, y no tiene una causa así ardiente, tiene normalmente votantes más pasivos que no concurren a votar con el mismo entusiasmo. Y entonces, ¿qué lleva a eso? No solo salen los más radicales, sino que los moderados tienden a radicalizarse. Y eso es lo que ocurre hoy día en los matinales. Lo que ocurre hoy día en los matinales es que tenemos una serie de parlamentarios que concurren ¿a qué? A hacer campaña, en el fondo. ¿Cierto? Y para hacer campaña tienen que decir una frase y proponer algo más o menos llamativo para que la gente logre verlos y logre entonces cuadrar o encantar a algunos fanáticos que vayan a votar por él. Eso me parece que distorsiona la política. Pasemos del sistema electoral a otro punto, y creo que también con tu experiencia como economista va a ser bien relevante en esta discusión. Hay una crítica que se ha mantenido durante mucho tiempo y que se busca cambiar en términos de estructura al modelo neoliberal, a los beneficios que tiene, pero también los efectos negativos que tiene sobre gran parte de la población. ¿Cómo ves tú esa discusión? Porque desde Independiente se ha dicho que justamente aquí, por ejemplo, no se va a pactar o conversar con aquellos quienes propongan o mantengan el sistema neoliberal, el sistema económico actual.
Bueno, yo creo que por eso yo creo que una de las gracias que hubo es que aquí nadie ganó. No hay nadie que se pueda llevar la pelota para la casa en ningún sector o ningún pensamiento político. Entonces, yo creo que va a haber mucho diálogo. Yo entiendo que yo soy el único economista que fue elegido, y mi intención es ayudar que todos los sectores comprendan que necesitan una economía, que si la economía no crece, no hay sueldo, que si la economía no crece, no hay empleo, si la economía no crece, no hay ventas, no hay mayores ventas para las pymes, no hay mejores ciudades, no hay mayor dignidad ni mayor libertad para las personas. Entonces, al final, es un imperativo ético generar las condiciones para que haya un despegue social, pero también económico de Chile. Y yo creo que eso va a exigir, obviamente, mucho diálogo, porque hay mucha caricatura, que el sistema neoliberal, que el sistema pero veamos las cosas como son. Uno puede tener matices distintos, pero no hay ningún país exitoso en el mundo que no tenga una sociedad libre y una economía de mercado, ¿no es cierto? Ahora, uno puede decir que el Estado participe más o participe menos, en fin, eso es lo que habrá que discutir, y los mismos gobiernos, las mismas campañas presidenciales futuras de los próximos muchos años podrán proponer distintas variantes. Pero tenemos que tener una economía que funcione. Yo no creo que nadie, ni siquiera los más radicales, quieran condenar a Chile a vivir como en Venezuela, o vivir como en Argentina, o vivir en una crisis económica, con inflación, con pobreza de la mitad de la población. No creo que eso esté en el ideal de ningún constituyente. Bernardo, tú ya como constituyente, como parte de esta Convención Constitucional, ¿cómo has visto tú en los últimos días lo que estaba leyendo a José Gregorio, expresidente del Banco Central, define como terrorismo económico? Las medidas y más bien la percepción de que todo lo que salga de esta conversación y acuerdos en la Convención Constitucional va a tener un impacto brutal en el país y en la economía. Y esto fundándose, por ejemplo, en lo que ha sido el comportamiento de la bolsa chilena en los últimos días, también en los distintos mercados financieros. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es natural y esperable que esto, cuando uno va a cambiar la regla del juego, cuando se produce una elección en que la mayor parte de los constituyentes elegidos no se les conoce un pensamiento perfectamente claro, ¿no es cierto?, ni obedecen a la lógica tradicional de los partidos políticos. Bueno, eso genera mucha incertidumbre. Tenemos posiciones de constituyentes que en sus campañas han dicho que quieren eliminar la inversión extranjera, por ejemplo, que quieren estatizar una serie de empresas. Pero desde luego hay constituyentes que quieren directamente confiscarnos los fondos de ahorro previsionales. Una inquietud que todos los que tenemos cuenta en una AFP, obviamente no se preocupa. Entonces, evidentemente hay una incertidumbre. Y yo creo que entonces va a haber que dialogar mucho para ver cómo aterrizamos muchas aspiraciones que tienen los distintos constituyentes, incluidas las mías, digamos, ¿no es cierto?, para que tengamos una constitución para todos que sea equilibrada. Aquí hay que equilibrar al final, ¿no es cierto?, un fuerte desarrollo social con un fuerte desarrollo económico. A mí no me parece exagerado que las personas hoy día tengan temor y tengan incertidumbre, porque al final, imagínense, esto es como ir a jugar un partido de fútbol y no saber cuáles son las reglas. ¿Tú crees que hay una sobrereacción también de algunos agentes, como se dice, del mercado, algunas declaraciones, columnistas dicen algunos que van generando un ambiente ya de pesimismo a priori antes de que ni siquiera se haya instalado la Convención Constitucional? Que esto pasa también a nivel de políticas públicas, o sea, esto es bien transversal para distintos temas, pero aquí en la Convención, claro, cuando estamos hablando de la Constitución que nos va a regir en los próximos 40 o más, es distinto, es más profundo. Claro, es que yo creo que efectivamente estamos en un país muy convulsionado por una crisis institucional, una crisis de coronavirus, las cuarentenas que han destruido el empleo, empresas, pymes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un momento muy complejo y con un Congreso que se ha dado al populismo, ¿no es cierto?, y a regalar cosas para conseguir votos, algunas necesarias, otras no necesarias, unas muy mal hechas. Entonces, evidentemente, el ambiente no es el Chile que estábamos acostumbrados, que era un Chile que tenía una preocupación para hacer políticas públicas correctas y una preocupación para hacer las cosas en forma institucional y ordenada, y que tenía otros defectos, sí. Yo creo que el sistema político, los políticos, al final,
metieron debajo de la alfombra muchos de los problemas sociales y no le encontraron solución a tiempo. Pero esto, obviamente estamos en un momento de incertidumbre, así que yo comprendo que esa sea la naturaleza. Creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo, todos los constituyentes, incluidos los más radicales, por dejar los gustos personales, digamos, y dejar las posiciones más radicales de la convención para afuera y sentarse a llegar a un acuerdo, porque al final los chilenos quieren cambio, y necesitamos cambio, pero cambios en libertad, y cambios que generen paz social, y para eso tienen que ser con acuerdo. Si esta constitución la va a hacer un grupo de constituyentes a su pinta solamente, no va a durar, porque las mayorías de votaciones cambian, ¿cierto? Y después va a haber otra mayoría que va a echar abajo esta constitución, si no es una constitución que efectivamente refleja a todos los chilenos. Fernando Fonten, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Adiós. Un abrazo, chao. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de la